Me da mucho gusto estar aquí. Los pastores les envían saludos. Y siempre me presento, para algunos probablemente ya es frustrante porque ya me conocen, pero para quienes no me conocen, me llamo Ricardo, tengo 27 años, estoy casado, mi esposa es Fabi, está por ahí. Eh, Estamos esperando un bebé y bueno, el día de hoy estoy muy emocionado de estar aquí. El día de hoy nos acompañan también los adolescentes, están aquí en esta reunión. Así que el día de hoy traigo un mensaje. Tenía un poco de tiempo que no había predicado un mensaje así. Y es un mensaje que se llama, es un mensaje de exposición. ¿Qué quiere decir? Vamos a entrar en un capítulo de la Biblia y nos vamos a meter a ver qué es lo que nos quiere hablar y cómo podemos aplicar lo que nos está hablando a esto. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Sí? Así que si estás anotando, el título del mensaje del día de hoy es Lo que se perdió en la tormenta. Lo que se perdió en la tormenta. Así que si estás anotando, anótalo. Te recomiendo que tomes apuntes porque va a haber muchos puntos que creo que pueden ser de bendición para tu vida. Y vamos a iniciar en Hechos 27, 43 al 44. Dice, pero el centurión ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. Y que los demás siguieran, algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron a salvo a tierra. ¿Les parece si oramos antes de comenzar? Señor, gracias por este día. Gracias porque tu presencia está en este lugar. El día de hoy para iniciar esta reunión hubo varios contratiempos con la transmisión, con cosas que no salieron como estábamos esperando, pero al final entendemos que no se trata de nada de eso, se trata de ti y te pido que en este momento puedas traer paz a mi corazón, puedas traer facilidad para hablar, puedas traer fuego, puedas traer pasión, claridad a mi mente para comunicar el mensaje que tú has puesto en mi corazón el día de hoy. No quiero que sean mis palabras, sino que sean las tuyas. No quiero que sea mi mensaje, sino que sea tu mensaje. Ayúdame a hablar con denuedo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ok, déjame contarte una historia mía personal. No me acuerdo qué año era, pero estaba en preparatoria. Estaba en bachillerato y en mi escuela los salones eran salones con varios estudiantes, éramos más o menos 40 estudiantes por salón. Entonces éramos bastantes los que estábamos en mi salón en bachillerato. Y por alguna extraña razón que aún no comprendo, una maestra nos pidió que lleváramos plastilina al salón. Ahora déjame decirte, plastilina es una increíble idea para niños, es una idea que pondría en duda para secundaria, pero es una idea que definitivamente, si hay maestros aquí, no te recomiendo que les pidas a tus alumnos que lleven plastilina. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con la plastilina después de que se ocupó para la clase? Pues en nuestro caso, terminó la clase en la que ocupamos la plastilina. Y no sé si recuerdan que había dos tipos de plastilinas que llevabas a la escuela. Había uno que eran los tubitos de colores, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Los tubitos de colores. Y había otro que era un ladrillo. Era un bloque duro, grande, literal con ese podías descalabrar a alguien. Y por alguna razón la maestra nos pidió llevar de esos. Y a cada persona nos pidió llevar 2 o 3 de esos. Entonces terminó la clase, no recuerdo ni qué hicimos con eso, pero terminó la clase en la que ocupamos la plastilina y entre unos amigos, y también estaba yo ahí, empezamos a recolectar la plastilina. Íbamos por las hileras, oye, ¿me regalas tu plastilina? Y la recolectamos, ¿nos regalas tu plastilina? Y toda la plastilina la empezamos a pegar. Estaba dura, estaba difícil, pero con esfuerzo y dedicación la empezamos a pegar. Y entre todos y con la plastilina de todo el salón, hicimos una bola. Yo le calculo que eran 15, 20 kilos. Era la mascota del salón, le decíamos Bob. Y era una plastilina gigante. Y esta plastilina la empezamos a aventarnos los unos a los otros, pero era pesada, entonces la tenías que atrapar y ahí se la aventabas. Y no sé dónde estaban los maestros, no sé si en esa hora el maestro no llegó o era receso. El caso es que estábamos aventándonos una bola gigante de plastilina. Y en una de esas
la aventamos al techo, que se veía como aquí, se ve planito, y no sabíamos que el techo era de plafón. Entonces hicimos un hoyo en el techo. Y en ese momento se cae la bola de plastilina, se cae un pedazo del techo, todos nos quedamos viéndonos los unos a los otros. Y rápido agarramos a Bob, lo metimos en el bote de basura y pretendimos como si nada hubiera pasado. Y no tardó mucho en que llegara la prefecta, en que pasara por afuera, se diera cuenta que algo no estaba bien, causó mucho ruido. Y llegara la prefecta al salón. Y en el salón había un código que era, no importa si no habías participado, nadie hablaba. Porque obviamente entra el prefecto y lo primero que quiere saber es, hey, ¿quién fue el que hizo la bola? En este caso todos estábamos envueltos porque o habías hecho la bola o habías puesto de tu plastilina, entonces nadie habló. Nadie dijo una sola palabra. Y después de varios intentos fallidos de sacar quién había hecho el hoyo en el techo, al final nos pusieron un reporte a todos. Y obviamente ese reporte lo tuvimos que llevar con nuestros papás, que lo firmaran. Obviamente me regañaron. Pero al final todos tuvimos el reporte, todos pasamos por el problema, todos estuvimos juntos en la tormenta. Y el día de hoy quiero hablarte justamente de eso. Todos pasamos por tormentas. No importa la edad que tengas ahorita, no importa si eres muy grande o si eres muy joven, las personas más grandes van a poder estar de acuerdo conmigo inmediatamente porque tal vez ya han pasado por varias tormentas en su vida, pero todos, tarde o temprano, todos pasamos por tormentas en nuestra vida. Y el día de hoy te quiero hablar de un personaje en la Biblia que pasó por una de estas tormentas. Y su nombre es Pablo. Y vamos a estudiar el capítulo 27 de Hechos. El capítulo 27. Pero antes déjame darte un poquito de contexto. Pablo era alguien que perseguía a los cristianos, pero de ahí tuvo un encuentro con Dios y se volvió el predicador número 1. Y él empezó a compartir del evangelio, predicaba donde iba. Y eso hizo que terminara en la cárcel. Los fariseos lo querían en la cárcel porque ellos no creían en el Mesías. La gente de Roma lo quería en la cárcel porque para ellos el único rey era César y él estaba declarando que el rey verdadero era Jesús. Entonces todo el mundo lo quería en la cárcel. Entonces está en la cárcel y después de apelar a varios, como se funcionaba el sistema judicial en Roma, era que podías ir escalando. Entonces, aquí no me resolvieron, bueno, pues entonces apelo al más grande y apelo al más... Y estuvo en varios juzgados, el caso es que estuve encarcelado dos años o varios años, hasta que decidió apelar a la autoridad más grande, decidió apelar a César. Y cuando decidió apelar al César, su apelación fue aprobada e inició un viaje en barco desde donde estaba, que era Jerusalén, hasta Roma, en Italia. Necesitaba hacer ese viaje y ese viaje se realizaba en barco. Entonces ese es el contexto en el que nos encontramos. Entonces inicia Hechos 27 y por favor te quiero recomendar que lo leas. Ahorita voy a pasar por algunos versículos y voy a leer otros. Pero en Hechos 27 Pablo se embarca en una nave. Y ellos fueron entregados a un centurión llamado Julio. Y este centurión trataba muy bien a Pablo y trataba muy bien a Pablo, y a Pablo lo acompañaban dos personas. Era Lucas, el que escribió el libro de Hechos, y Aristarco. Entonces salieron camino a Roma en este barco y el centurión fue bueno con ellos. En un punto del camino cambiaron de la nave en la que iban a una nave alejandrina. ¿Por qué es importante esto? Porque la nave a la que se movieron ahora era una nave que llevaba trigo de Egipto a Roma. Tenían un tratado de comercio. Entonces esta nave era una nave que, según lo que yo investigué, era una nave como más chonchita, más resistente, pero una nave muy difícil de controlar. Era una nave que fácilmente se podía descontrolar si había resistencia del clima. Entonces, en el camino comienzan a enfrentar dificultades por el clima. Les empieza a pegar, empiezan a no saber bien cómo ir.
Este, y con esfuerzo llegan a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Literal, ese es el nombre, Buenos Puertos. Llegaron a este lugar que se llamaba Buenos Puertos. Y ahí Pablo dice unas palabras al centurión, al capitán del barco y al dueño del barco. Les dice: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Ahora tú puedes pensar, bueno, un predicador, ¿qué va a saber de esto? Pero lo que no sabes es que Pablo ya había realizado este viaje varias veces antes de este momento. Entonces él ya conocía bien cómo estaba todo esto de los navíos, los vientos, y podía ver que por cómo estaba el clima, si ellos decidían avanzar, iban a encontrarse un gran peligro. Y en el versículo 11 dice: pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que decía Pablo. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. No querían pasar el invierno en Buenos Puertos, no era un lugar cómodo, era un lugar que no estaba preparado para el invierno, así que dijeron: hey, vamos a este puerto en Fenice. Dice: cuando comenzó a soplar un viento, un moderado viento del sur, y escuchen esto, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Suena potente, Euroclidón. Suena fuerte, un viento huracanado. Y dice: y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Ok, el día de hoy, en este mensaje, vamos a ver qué sucedió cuando Pablo estaba en medio de la tormenta y qué cosas dejamos en esta tormenta. Por eso el título del día de hoy es: lo que se pierde en la tormenta. ¿Qué cosas dejamos en la tormenta? Entonces ese es el tema del día de hoy. Pero antes de entrar al punto principal, a los puntos principales del día de hoy, para mí sería una injusticia si no te dijera algo antes de entrar a esto, antes de decirte lo que se pierde en la tormenta. Para mí sería una injusticia si no te dijera esto. Hay tormentas que pueden ser evitadas. Hay tormentas que pueden ser evitadas. Y el día de hoy quería tocar este punto porque tenemos con nosotros gente joven. Y están los adolescentes aquí con nosotros. Y es importante que sepan, y la gente mayor no me va a dejar mentir, que saben que en su vida ha habido tormentas que pudieron haber sido evitadas. Tormentas que si hubieran tomado mejores decisiones, hubieran podido caminar en otra dirección, pero que por una mala decisión, una mala influencia, se adentraron a una tormenta que pudo ser evitadas. Hay tormentas evitables. No todas las tormentas son evitables, pero hay tormentas evitables. Y si aprendemos a escuchar la sabiduría de aquellas personas, conforme a la Biblia, de tus líderes, de tus padres, de tus maestros, de amigos de confianza que han sembrado su corazón en Jesús, podemos evitarnos algunas de estas tormentas. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que a veces cuando nos salimos de la voluntad de Dios nos puede ir bien por un tiempo. Ellos dicen que les sopló viento y dice que ellos creían que habían cumplido su propósito hasta que el viento se los llevó. Para los que ya han pasado por varias tormentas, podemos aprender de nuestros errores para evitar algunas. Hay gente que lleva tormenta tras tormenta y arrastra a su familia en tormenta tras tormenta porque no ha podido aprender de sus errores. Pero aún en estas tormentas evitables, Dios está contigo. Ahora, si hay tormentas evitables, ¿qué quiere decir? Que también hay tormentas inevitables.
Pablo estaba allí por las malas decisiones de otras personas. Pablo estaba caminando en la voluntad de Dios. Pablo iba camino a cumplir el propósito de Dios. Pablo estaba ahí por su contexto y no había nada que él hubiera podido hacer, nada dentro de su poder que hubiera podido evitar esa tormenta. Así que en nuestra vida hay tormentas que son inevitables. Tormentas a las que tal vez te han arrastrado tus papás, a las que tal vez te han arrastrado tus hijos, a las que tal vez te ha arrastrado tu esposa y tu esposo. Pero la buena noticia es que en tormentas, evitables o inevitables, Dios puede utilizar cada tormenta. Dios utiliza cada tormenta. Esta prédica es para todos, porque todos hemos pasado, pasaremos o estamos pasando por una tormenta. Pero si el día de hoy tú te encuentras y estás aquí en medio de una tormenta, creo que esta prédica tiene el poder de ser catártica para tu vida. Dios utiliza las tormentas en nuestra vida para que dejemos ir algunas cosas. De nuevo, déjame decírtelo. Dios utiliza las tormentas en tu vida para que dejemos ir algunas cosas. Así que ahora sí me gustaría decirte 5 cosas que dejamos en la tormenta. 5 cosas que dejamos en la tormenta. Ok, regresamos a la Biblia. Capítulo 27, ya están en medio de la tormenta. Dice que se echaron a la deriva. Dice que por poco se les cae el bote salvavidas y que con esfuerzo lo suben de nuevo al barco, lo amarran, lo aseguran y están en medio de la tormenta. La tormenta los está llevando por donde quiere. No tienen control alguno de lo que está sucediendo. Y llegamos a Hechos 27, 18. Y me gustaría que me acompañaras al barco. ¿Vale? ¿Me puedes acompañar al barco? Imagínate que tú estás en este barco a la deriva. Este barco está completamente llevado por el viento, completamente arrastrado por el viento. ¿Sí? ¿Me acompañas al barco? ¿Sí? Ok. Hechos 27, 18. Acompáñame al barco. En Hechos 27, 18 dice: al día siguiente, aquí está el barco. Acompáñame al barco. Vamos a meternos. Hechos 27, 18. Dice: al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Ok. Dios ocupa las tormentas en tu vida para que dejes ir la carga. Ok, ¿qué es la carga? No me refiero a tu suegra, no me refiero a tu esposo. Yo no puedo hacer muchos chistes de suegra porque tengo una muy buena suegra, pero no me refiero a eso. Me refiero a aquello que cargamos en nuestra vida, pero que no es nada importante. Y esto es normal, por favor, no me malinterpretes. Hay cosas que en nuestra vida vamos agarrando y cosas que vamos cargando en nuestra vida, y hasta que a veces necesitamos de una tormenta para que volvamos a reevaluar qué cosas en nuestra vida en verdad son importantes y qué cosas las estamos llevando sin sentido alguno, pero nos están generando un peso. Como las redes sociales. ¿Sabes? Hace unos meses yo tomé la decisión de borrar Facebook de mi teléfono. No borré mi cuenta, nada más borré Facebook de mi teléfono. Y Instagram lo limité a 10 minutos al día. No me da tiempo de ver nada. Y si me han enviado algo y no lo he visto, una disculpa, pero así lo tengo. Y a mí los domingos me llega una notificación que me dice: hey, este es tu tiempo en pantalla de esta semana, ¿no? Cada domingo. Y de repente me dice: hey, esta semana aumentaste 20 minutos al día tu uso de teléfono. Hey, esta semana. Y cuando yo tomé esta decisión, si me hubieras preguntado: hey, ¿cuánto tiempo ocupas Facebook e Instagram al día? Yo te hubiera dicho: no, pues 15 minutos mientras estoy en el baño, algo así. Y de repente me llega la notificación de la semana que tomé esa decisión y me dice: felicidades, esta semana has ahorrado 2 horas al día
de tiempo de pantalla. Me da pena. Me da pena. 2 horas al día, 14 horas a la semana, 28 horas en 2 semanas y así nos vamos. 2 días enteros en un mes que se me iba en esto. ¿Y sabes qué? Mi vida no ha cambiado nada desde que no sé qué desayuna mi tía o desde que no sé a dónde viajó la vecina. Mi vida no ha cambiado para nada. De hecho, te podría decir que tengo más tiempo. Y a veces cargamos con cosas que son distracciones, que no son importantes, que simplemente nos quitan el tiempo y que tiene que suceder a veces una tormenta para que volvamos a pensar qué es lo importante y dejemos de ir de esas cosas que no lo son. Tal vez para ti son los videojuegos. Algo que por un tiempo, tal vez en pandemia, te ayudó a conectar con otras personas. Te conectabas en línea, vivías solo y te ayudó a no pasarla tan solo. Y ahorita sin darte cuenta consumen de tu tiempo. Y son cosas que no son importantes. Tal vez para ti es un hobby. Y si te das cuenta, nada de estas cosas son cosas malas. Pero son cosas que carecen de importancia real en nuestra vida. Mas, sin embargo, están generando un peso en nuestra vida. Tal vez es alguna pasión. Y de nuevo, no estoy diciendo que nada de esto sea malo, pero son cosas que no tienen una importancia verdadera en nuestra vida y que sin embargo nos hacen perder el tiempo. A veces solo una sacudida fuerte nos hace tirar la carga. Te lo vuelvo a leer, dice el versículo. Y mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. ¿Qué cosas en tu vida necesitan reacomodarse a su prioridad? Seguimos el versículo, dice, al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Con sus propias manos. Punto número 2. Dios ocupa la tormenta para que dejemos ir los aparejos. Aparejos es una palabra curiosa, yo no la había escuchado, pero déjame leerte lo que significa aparejos. Aparejos es conjunto de instrumentos, herramientas y objetos necesarios para realizar un trabajo o una acción. En el barco, los aparejos eran los sistemas de cuerdas, los palos, las velas, cosas que eran importantes y necesarias para llevarlos a su destino. Entonces tú te preguntas, pero ¿por qué rayos iban a tirar algo así? Porque en el momento en el que se encontraban en medio de la tormenta, estos aparejos, el peso de estos aparejos era mayor que el beneficio de tenerlos. ¿Qué son los aparejos? Lo que ya no es necesario en esta temporada. Algo que fue útil en otra temporada, pero que has traído por ya una rutina, pero que ya no es necesario en esta temporada. Tal vez es en un momento de dificultad en tu vida, un trabajo que Dios te dio para salir de ese problema en el que estabas, pero ahorita el estrés está acabándote. Tal vez es un negocio que iniciaste y que dijiste, vamos a echarle todo el peso, vamos a trabajar horas en este negocio, pero ahorita esto que fue una bendición y que fue algo útil, está robándote tiempo con tu familia. Tal vez es alguna amistad que en un tiempo fue de bendición, fue de importancia. Y no te estoy diciendo que los eches, que los tires, pero que en el momento de ahora su influencia está siendo más un peso que un beneficio. Algunos aquí han tenido algún carro que genera más problemas de lo que vale la pena tenerlo. Esos son los aparejos. ¿Qué cosas no son necesarias en tu vida en esta temporada? Y que sin darte cuenta las has seguido cargando. Y la tormenta, Dios la pone para que podamos dejarlo ir. Y de ahí entramos a unos versículos antes de seguir con esto,
en lo que podemos encontrar varias cosas. Sí, seguido después de que tiraron los aparejos, dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña, que quiere decir gigantesca, se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de saltarnos. Cuando nos aislamos en la tormenta, perdemos la esperanza. Dice, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido a Creta, evitando así el perjuicio y la pérdida. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Amigos, se los dije. Aquí te puedes dar cuenta que Pablo era soltero, porque tú sacas algo así en una discusión con tu esposa y termina peor. Pero en este caso, Pablo de nuevo está aludiendo a esto de que, hey, esta tormenta pudo ser evitada. Se los dije. Pero ve cómo continúa, dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre nosotros. Y verso 23 dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Ahora Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y aquí te voy a decir algo que tal vez va a explotar tu mente, que tal vez es algo que no te habías puesto a pensar. Pero hay veces en las que pasamos por tormentas para el beneficio de otros. Dios, úsame donde quieras, úsame para lo que quieras. Ok, quiero rescatar a aquellas personas que también están en esa tormenta. No, Dios, pero en tierra, no en el mar, por favor, donde quieras. Hay veces en las que pasamos por tormentas. En el 2018 yo pasé por una depresión muy fuerte. Y en ese momento yo berreaba con Dios y decía, Dios, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿De qué se trata esto? Y ahorita siendo líder de jóvenes, el tema con el que más hablo con los jóvenes es acerca de depresión, acerca de ansiedad. Y sé que la Biblia es suficiente para poder hablar a cualquier situación, pero he podido identificarme con su dolor, he podido identificarme en la temporada en la que están por una tormenta en la que yo pasé. Si pedimos a Dios que nos use, y ese es el llamado de cada cristiano, eso va a incluir algunas tormentas. Le dice, pero no tengas temor, le dice Dios a Pablo. Dice, por tanto tengan buen ánimo porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pablo estaba lleno de fe y de confianza en Dios. Entonces ellos ya seguían a la deriva y empezaron a notar un cambio. Ellos eran expertos, empezaron a notar un cambio en el mar y echaron una cuerda. Y en esta cuerda midieron, eran tantos pies y más adelante volvieron a medir y se dieron cuenta que se estaban acercando a alguna costa. Pero por miedo, porque era de noche y no podían ver, por miedo de chocar contra unas rocas o un arrecife, echaron sus anclas. Y aquí entramos a Hechos 27:30. Dice, como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. Salieron muy inteligentes los marineros. Dijeron, no, es que necesitamos checar algo allá abajito. Y empezaron a bajar la nave porque se querían escapar en esa nave. Querían dejar a todos los demás en el barco. Y dice, pero Pablo dijo al centurión, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Dios ocupa las tormentas para que dejemos ir los salvavidas. Dios ocupa las tormentas para que dejemos ir los salvavidas. ¿Y qué son los salvavidas? Es lo que nos da un sentido de seguridad. Todas aquellas cosas que llevamos con nosotros y que nos dan un sentido de sentirnos más seguros,
más tranquilos. Una relación, tal vez tú estás en una relación donde tú y tus hijos están sufriendo una violencia física, una violencia psicológica. Y no has podido tomar una distancia por la seguridad que te da ante la sociedad el estar ahí con tu esposo. Tal vez eres una persona que no puede andar soltera y anda de mujer en mujer, de hombre en hombre. Porque por la seguridad que le brinda a mí el que soy alguien que está acompañado. No estoy solo. Tal vez es un título, porque ¿quién soy yo si no soy el doctor García? Tal vez es un trabajo. Y tal vez Dios está moviendo a otro trabajo. Pero este trabajo no genera lo mismo y no podemos soltar de eso porque nos da un sentido de seguridad. Tal vez manejar cierto carro o vivir en cierta zona nos da seguridad. Y a veces estas tormentas nos ayudan a que podemos dejar ir nuestros salvavidas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ser nuestro plan B, pero tampoco quiere ser nuestro plan A, porque significa que tenemos un plan B. Dios quiere ser nuestro único plan. Y a veces las tormentas que nos enfrentamos en nuestra vida nos dan la fuerza y la valentía para dejar ir de esos salvavidas. Seguimos en la historia y Pablo les anima a comer. Y algo que a mí me sacó mucho de onda, porque dice, llevaban 3 días sin comer, llevaban 14 días sin comer, y te pones a leer y dices, no, pues sí, ¿qué iban a hacer? Pescar, pero hay un huracán, ¿cómo le van a hacer? Y te das cuenta, ¿recuerdan de qué era ese bote? Era un bote que llevaba trigo. Todo este tiempo tuvieron comida en ese barco. Todo ese tiempo llevaron comida. Dios ocupa la tormenta para que dejemos ir la comida. ¿Qué es la comida? Son cosas que guardamos, pero que no procesamos. Como ese pan duro que está en tu refri, que dejaste y dijiste, nadie se lo coma, ese es mío. Y ahorita ya está duro, ya está seco, ya se echó a perder y nadie se lo comió. La comida son cosas que hemos guardado y que están ahí, pero que no procesamos, que ocupan un espacio, que se están echando a perder. Las guardamos muy dentro, muy profundo de nosotros, y se están echando a perder y están echando a perder nuestra alma. Cosas que cargamos por mucho tiempo, pero no hemos sido capaces de sacarlas, exponerlas y procesarlas. Tal vez es el dolor de la pérdida de alguien. Tal vez tu papá te dejó y desde muy joven tú tuviste que hacerte cargo de tu casa. Y eso es algo que en ese momento tuviste que meter dentro. Y ahorita ya estás casado y tienes ciertos comportamientos en tu familia porque no has sido capaz de sacarlo y procesarlo. Tal vez es algo que te hicieron cuando eras niña, cuando eras niño y nadie sabe. Tal vez es algo que tú hiciste y que nadie sabe. ¿Y qué es lo que sucede con la comida? Cuando la sacamos, cuando la procesamos, perdonamos, pedimos perdón, exponemos. Está bueno. Una vez que procesamos la comida, somos capaces de dejarla ir.
Dice, una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo. ¿Qué son esas cosas que has guardado muy dentro? Dolores, inseguridades, traumas. Que a veces Dios ocupa las tormentas para que podamos exponerlo y dejarlo ir. Dice, al día siguiente se aventuraron a ir a la costa y cortaron sus anclas para ir hacia la costa. Y en Hechos 27:41 dice, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, y la proa se clavó y quedó inmóvil. Pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero a la borda y llegaran a la tierra. Dios ocupa la tormenta para que dejemos ir el barco. Y sabes, cuando yo estaba leyendo esto, para mí no tenía sentido. ¿De qué se trata? Si todo lo que he dejado ir, todo en lo que me he esforzado por tirar, por sanar, por dejar ir, por abandonar, era para que el barco estuviera más ligero. Era para que pudiera con el barco llegar a la meta. ¿Por qué ahora me estás pidiendo que me arroje de este barco? ¿Qué significa el barco? Es lo que creí que me llevaría a mi destino. Lo que pensé que seguramente me llevaría a donde tenía que llegar. Hay cosas en las que hemos navegado por años que creímos que llegarían a nuestro destino. Tal vez es una relación en la cual llevas años y no se han podido casar, no se han podido comprometer. Y tú creíste que esa relación iba a llevarte a tu destino. Y te das cuenta que no. Tal vez Pablo le dice, pero Dios, tú me prometiste que iba a llegar a Roma. Y dije, sí, que tú ibas a llegar a Roma, no que tu barco. Señor, pero yo vengo de una familia pobre y se supone que yo iba a ser un hombre de negocios con mucho dinero. Vengo de una familia donde nadie ha entrado a la universidad y se supone que yo iba a ser el más estudiado de mi familia. Yo iba a viajar por el mundo. Yo me iba a casar y a tener hijos en mis 20. El barco son aquellos sueños, aquellos proyectos, aquellas ideas que tenías para tu vida, pero que Dios te dice, hey, yo tengo algo mejor, que no se alinean a la voluntad de Dios. Y de nuevo, no son cosas malas necesariamente, pero no es lo que Dios tiene planeado para ti. Al final, a Dios lo que más le preocupa es tu alma, es tu vida, es tu amistad. Y aunque hay sueños que Dios pone en nuestros corazones que sí van a llegar a la meta, Pablo sí llegó a Roma. Hay sueños, hay proyectos que tenemos que no se alinean a la voluntad de Dios, y que a veces en estas tormentas nos ayudan a entender que tenemos que dejarlas ir. Y sabes, dejar ir el barco, aquello que te llevó por tantos años, aquello que te llevó y te mantuvo a salvo por tanto tiempo, dejar ir el barco requiere un paso de fe. Dejar ir el barco te deja expuesto. Porque ahora, ¿quién soy yo? Ahora ya no tengo nada. ¿Y qué es lo que eso ocasiona?
nos vuelve a entender que de lo único que podemos depender es de Dios. Que de lo único que puede depender nuestra vida, nuestra alma, nuestro futuro, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, es de Dios. No te estoy diciendo que todos los sueños que tengas se van a perder, pero definitivamente va a haber algunos que no se alineen a la voluntad de Dios, no porque sean malos, sino porque Dios tiene algo mejor para ti. Tal vez tú estás aquí y dices, Ricardo, eso está chido para quienes tienen esa opción, pero yo no tuve la oportunidad de dejar ir como tú lo estás diciendo. A mí las tormentas de la vida me arrebataron todo eso. Déjame leerte el último versículo de este capítulo. Dice: pero el centurión ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió, que todos llegaron salvos a la tierra. Dios puede utilizar aquello en tu vida que ha sido dañado, aquello en tu vida que está hecho pedazos, aquello en tu vida que fue dañado, que fue destruido. Dios puede utilizar eso para llevarte al destino que Él tiene para ti. Dios puede utilizar eso para llevarte a la meta que Él tiene para ti. Dios puede utilizar esas piezas de ese barco que alguna vez fue para llevarte a donde Él te quiere llevar. Lo importante es que en estas tormentas aprendamos a dejar ir y podamos poner nuestra confianza en Dios y solo en Dios. Que podamos dejar ir de lo que no es importante pero genera peso, de lo que ya no es necesario en esta temporada, de lo que nos da un sentido falso de seguridad, de lo que guardamos pero no procesamos, y de lo que creímos que nos llevaría a nuestro destino. Así que ahí donde estás, me gustaría, si gustas, ponerte de pie, si no te puedes quedar sentado, pero que agacharas tu cabeza, que cerraras tus ojos. Y estoy seguro que en uno de estos puntos tú te sentiste identificado. Dices: hey, ese soy yo, tengo que dejar ir de todas estas distracciones que me están robando tiempo. Hey, ese soy yo, tengo que dejar ir de cosas que he guardado por años, dolores, traumas que he metido en mi vida por años y no las he dejado salir, y que Dios está pidiendo que las proceses y las puedas salir. De cosas que fueron útiles en una temporada, pero Dios te quiere llevar a una nueva temporada, y el estar aferrado a esas cosas no te ha permitido avanzar. De cosas que te han dado por años un sentido de seguridad, y de cosas que creímos que nos llevarían a nuestro destino. Pero Dios quiere que podamos poner nuestra confianza completa y únicamente en Él. Así que me gustaría orar por ti, que pudiéramos orar juntos en esta mañana. Señor, gracias. Gracias porque a pesar de que las tormentas son incómodas, gracias porque a pesar de que las tormentas son difíciles, gracias porque a pesar de que aunque a veces pudimos evitar algunas tormentas, sabemos que toda tormenta tú la ocupas para bien. Que toda tormenta en nuestra vida, que todo tú lo ocupas para bien, para aquellos que te aman. Jesús, te pido que en esta iglesia, en cada persona que está aquí, tú puedas iniciar una temporada de poda, una temporada de purga, donde quitas todas estas cosas que ya no son importantes en nuestra vida.
donde dejamos ir de aquellas cosas que hemos guardado y que no hemos sido capaces de soltar por mucho tiempo. Señor, al final creemos que, como dice la Biblia, como le dijo a Pablo, hey, no temas porque vas a llegar con bien. No temas porque tu vida estará a salvo. Señor, tú conoces el corazón de cada persona, tú conoces la situación de cada persona. Te pido que nos ayudes a dejar ir de aquello que necesitamos dejar ir. Que nos ayudes a entender que esta tormenta por la que estamos pasando no es el fin. No es el fin. Es un nuevo inicio donde tú vas en primer lugar, donde confiamos completamente en ti, Jesús. Gracias por cada persona, gracias por cada corazón. Te adoramos, Jesús, y te ponemos a ti en primer lugar.